Amigos y amigas de Iglesia del Nazareno Alfa, muy buenos días, les saluda Bruno Mejía. Es un gusto poder estar con ustedes en este día compartiendo la palabra de nuestro Señor. Espero que esta lección de hoy sea de aprendizaje para todos nosotros en este nuevo año que está comenzando y que viene lleno de retos, de dificultades y también de cosas buenas, esperamos en Dios. Me gustaría que me acompañaran en sus Biblias al Salmo 62, versos del 5 al 8. El salmista escribe, según la Nueva Versión Internacional: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Él es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Todos los seres humanos, sean creyentes o no, tengamos la fe cristiana o cualquier otra fe o no, tenemos aflicciones en la vida y enfrentamos problemas. Una aflicción es una situación que genera incertidumbre, genera inestabilidad, nos roba la paz. Estoy seguro que muchas de ustedes alguna vez han escuchado esta frase de tal situación me quita el sueño, no pude dormir. Incluso alguno puede haber experimentado alguna vez los efectos del estrés o el insomnio cuando atraviesa una situación difícil. Hay muchas situaciones en la vida, en el día a día, que nos generan aflicción. Puede ser la crisis económica, puede ser la pandemia que estamos viviendo, o cualquier enfermedad, cáncer, diabetes, SIDA, no sé, alguna enfermedad incurable o crónico-degenerativa, propia o de algún ser querido, la inseguridad, atravesar un divorcio, traiciones por parte de seres queridos, enfrentar el desempleo. A veces nos aflige no sentirnos seguros o no sentirnos suficientes de nosotros mismos, no sentirnos capaces o no sentir que tenemos las habilidades para desarrollar en el día a día nuestras actividades. Un desastre natural puede causar una aflicción en algún momento de nuestras vidas, o incluso el pecado. Es importante señalar que muchas veces la aflicción puede ser resultado de mis propias malas decisiones, como es el pecado, o alguna mala determinación que yo haya tomado. Sin embargo, no significa que no cause dolor. Sigue siendo una aflicción, sigue siendo algo que nos comprime el espíritu, que nos aflige, que nos turba. ¿Qué hacemos como seres humanos de manera natural cuando estamos atravesando una aflicción? Buscamos un refugio. Buscamos dónde escondernos. Es algo natural, es algo instintivo. Desde tiempos antiguos los seres humanos hemos buscado construir casas o cuando vivían en cuevas. ¿Por qué? Porque la gente quería refugiarse de las inclemencias del tiempo. He estado viendo con mi esposa un programa de esos que pasan en Discovery sobre parejas que tienen que sobrevivir en la selva o en el desierto. Y me parece muy interesante que lo primero que hacen cuando llegan al lugar es construir un refugio. A veces son retos de 21, de 40 días, pueden pasar 10, 15 días sin probar alimento, pero no pueden pasar más de 2 o 3 días sin tener un refugio, porque es necesario, porque los protege de depredadores, los protege de lluvias, los protege de tormentas. Los seres humanos estamos programados para buscar dónde refugiarnos cuando sentimos aflicción. Cuando un niño cae y se lastima, lo primero que hace es correr a los brazos de mamá porque es donde se siente seguro. De igual modo nosotros cuando crecemos, en cuanto empezamos a pasar por algún tipo de aflicción, buscamos en dónde escondernos o ese lugar que nos hace sentirnos seguros. Me gustaría invitarlos a reflexionar en este día cuáles son tus refugios, cuáles son esas situaciones, esas personas o esas circunstancias en las cuales tú te escondes cuando estás pasando un tiempo de aflicción. Cuando estás pasando un tiempo de preocupación, ¿a dónde vas? ¿A quién buscas? ¿A quién llamas? ¿Qué haces? Hay quienes deciden de mala manera refugiarse en el alcohol, en las drogas, en las relaciones destructivas, o incluso quienes toman la determinación sin vuelta atrás del suicidio. Son refugios que ellos deciden tomar, lugares donde se sienten seguros en el momento de una aflicción. O también hay refugios que a lo mejor no suenan tan escandalosos como estos que acabo de mencionar, que puede ser un deporte, practicar un deporte o hacer ejercicio extremo, refugiarse en la música,
Refugiarse a veces en el adquirir conocimiento como una barrera para que la gente no se acerque a nuestro corazón, el abuso en las redes sociales o la autocompasión, el sentirnos culpables, el sentirnos víctimas, también puede ser un refugio. Es importante mencionarles, hermanos, hermanas, que estos refugios son temporales. Es decir, cuando pasa el efecto, cuando terminas de hacer ejercicio, cuando terminas tu rutina, cuando se termina tu tiempo musical, cuando pasa el efecto del alcohol o cuando pasa el efecto de las drogas, te vuelves a sentir vacío, afligido, desprotegido. Necesitas otra vez refugiarte. Estos refugios son temporales, no son para siempre. La mejor opción para refugiarnos o dónde buscar refugio es en Dios. Sin embargo, a veces suena fácil o hasta trillado, que nos dicen, tienes tal problema, refúgiate en Dios, o busca a Dios, o pon tu fe en Dios, pero no nos dicen cómo. ¿Cómo me refugio en Dios? Refugiarse en el alcohol, pues es muy fácil, porque sabes cómo hacerlo, o en las drogas, o en el deporte, o en ver demasiadas series, o esos refugios sabemos cómo hacerlos, pero ¿cómo refugiarnos en Dios? ¿Cómo saber que estoy tomando los pasos correctos o las decisiones correctas para saber que estoy dentro del refugio de Dios, en ese lugar seguro debajo de sus alas? El día de hoy vamos a aprender 6 pasos muy sencillos para entender y saber que estamos refugiándonos en Dios. El primer paso es reconocer. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo reconocer cuando estamos pasando por un problema. ¿Por qué? Porque es una cuestión que nos pega directamente en el orgullo. Nos gusta sentir que somos suficientes, nos gusta sentir que podemos con todas las circunstancias, que no hay ningún problema tan grande como para doblegar nuestra voluntad o nuestro espíritu. Sin embargo, es necesario, como primer paso, reconocer que estamos pasando un problema, que estamos pasando un tiempo de aflicción. A veces tratamos nosotros mismos o la gente que nos rodea de minimizar el problema. Yo viví eso hace 10 años y ni me fue tan mal, y ni me deprimí. O es que esto ya lo había vivido, entonces es algo pasajero. Sin embargo, aunque tratemos de minimizarlo, aunque queramos ser autosuficientes, aunque nos sintamos orgullosos, la realidad es que estamos pasando por un problema. Estamos pasando por un tiempo de aflicción y necesitamos ayuda. Necesitamos buscar un lugar donde refugiarnos. El primer paso es reconocer que necesitas refugiarte. Reconocer que estás bajo la lluvia, que si sigues ahí te vas a enfermar, que tienes que ir y colocarte bajo un techo. Ese es el primer paso para empezar a refugiarnos en Dios. El segundo paso es decidir. Refugiarse en Dios es una decisión personal, así como lo es refugiarse en cualquier otro elemento. Refugiarse en una relación destructiva es decisión personal. Yo decido ir y buscar a la persona con quien me voy a refugiar, y sé que a lo mejor no me conviene, pero yo decido ir. Yo decido practicar ejercicio de manera extenuante o extrema para sentirme refugiado, para sentirme protegido, para sentirme valioso. Yo decido. Así como yo decido refugiarme en cualquier cosa, también puedo decidir ir y correr y buscar el refugio en Dios. Acompáñenme a leer el Salmo 31, versos del 1 al 4, también en Nueva Versión Internacional. Todos los versos que leamos en esta ocasión van a ser en esa versión. Y dice así: en ti, Señor, busco refugio, jamás permitas que me avergüencen. En tu justicia, líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Es importante notar en este verso que el salmista es quien busca el refugio. En el versículo 1 dice: en ti, Señor, busco refugio. Nace de Él. Él va hacia donde sabe que está el refugio. Es una decisión del salmista. Así como el salmista, nosotros, cuando estemos pasando por un tiempo de aflicción, por un tiempo de preocupación, por un tiempo de necesidad, tenemos que decidir buscar el refugio, buscar refugiarnos en Dios. El primer paso es reconocer, el segundo paso es decidir, el tercer paso es hablar, externarlo, sacarlo desde el fondo de nuestro corazón, qué es lo que nos está afligiendo. Primeramente, es necesario que hables con Dios
y te sinceres sobre cómo te sientes, lo que estás pasando. A lo mejor para la gente que te rodea, tu problema, tu aflicción no es tan grande, no es para tanto. He escuchado mucho esa frase, ni es para tanto. Pero para Dios sí es importante lo que tú estás viviendo. Sea pequeño, sea grande, para ti te está afectando y para Dios es importante. Es necesario que tú sepas que para Dios tu aflicción es relevante, que Él se interesa por lo que tú estás viviendo, que Él se interesa por lo que tú estás pasando. Habla con Él a través de la oración o del rezo. Habla con Él y sincérate. Tenemos aquí un ejemplo en el Salmo 61, versos del 1 al 4, que dice: oh Dios, escucha mi clamor y atiende a mi oración. Y el salmista se sincera con Dios en estos versos. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo, porque tú eres mi refugio, mi baluarte contra el enemigo. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Entonces, habla con Dios, sincérate cómo te sientes con Él. Es importante entender que para Dios tus aflicciones sí importan. A lo mejor la gente a tu alrededor las minimiza, pero para Dios son importantes. Entonces acércate, habla, platica con Él. Ahora, hay algunas aflicciones que están fuera de nuestro control, que no son causadas por nuestras decisiones, pero hay otras que sí lo son. Hay aflicciones en las cuales nosotros mismos nos encaminamos a causa del pecado, a causa de una mala determinación. Aún en este tipo de aflicciones también es importante que tú hables con Dios. Cuando el salmista David cayó con Betsabé, se narra la historia en la Biblia, él escribe un salmo en el cual dice, que es el Salmo 32:3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Es importante que también cuando tú caigas, hables con Dios, que lo externes, que lo saques desde el fondo de tu corazón, cómo te sientes por haber caído, cómo te sientes por haber fallado, o las aflicciones que esto te está generando. Así como el salmista, cuando nosotros guardamos silencio, cuando lo callamos, nuestros huesos empiezan a consumir, desde el interior nos empieza a afectar el estar pasando por una aflicción y no sacarlo, no externarlo, no hablar. Es importante también que no solo hables con Dios, sino hables con alguna persona que sea de tu confianza, alguna persona que esté cerca de ti, pero no cualquier persona, sino alguien que te pueda ayudar en este tiempo de aflicción. A veces es bueno platicar con gente que ha pasado por el mismo problema que tú, que te puede dar un consejo sabio, que te puede guiar, que te puede animar. La iglesia está para eso, los hermanos y las hermanas en la iglesia están para eso, para animarnos. La Biblia una y otra vez nos invita a que nos animemos unos a otros, a que nos exhortemos unos a otros, y más específicamente en Santiago 5:16 dice: por eso confiésense unos con otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando tú hablas con alguien que te entiende, con alguien en la fe, activa su oración por ti. La oración de esa persona te hace a ti sentirte seguro, te hace sentirte refugiado, refugiado en el camino de Dios, refugiado en Dios. El primer paso, recapitulando, es reconocer. El segundo paso es decidir. El tercer paso es hablar. Y el cuarto paso es perdonar. El perdón es un arma muy poderosa en los tiempos de aflicción. Es la llave para recibir la misericordia de Dios en los tiempos donde hay problemas, en los momentos donde las cosas no van tan bien, donde estamos afligidos. El perdón es la llave para recibir la gracia de Dios. Para el perdón tenemos 3 claves muy sencillas. La primera es: perdona a quien te haya hecho daño. En Mateo 6:12 dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Es importante aquí los tiempos en los que están conjugados los verbos. Primero dice perdónanos en presente, por los errores del presente, perdónanos Dios, como también nosotros hemos perdonado, es decir, ya perdonamos los errores que alguien tuvo con nosotros en el pasado. Si nosotros no perdonamos, lo dice la Biblia y una y otra vez, tampoco vamos a recibir el perdón de Dios, y eso es muy importante en nuestras vidas y en nuestros tiempos de aflicciones. Saber que estamos en paz con Dios es muy, muy relevante. ¿Por qué es importante perdonar a otros? Porque perdonar a otros te libera de la amargura.
En Hebreos 12:15, la Biblia dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. La falta de perdón no solo brota en nosotros una raíz de amargura, sino que nos aleja de la gracia de Dios. A nadie le gusta convivir con una persona amargada, una persona que está enojada, que se queja todo el tiempo, que está triste todo el tiempo, que está de malas, que nada le parece. La raíz de donde nace la amargura está en el perdón, en la falta de perdón. Es importante que nosotros podamos perdonar a quienes nos hacen daño para poder liberarnos de esta raíz de amargura, para soltar. Muchas veces nos cuesta trabajo perdonar porque queremos que se haga justicia, queremos que la otra persona pague por lo que nos hizo, queremos que la otra persona sufra las consecuencias de lo que nos hizo. Pero cuando nosotros perdonamos, dejamos en manos de Dios la justicia. La Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando nosotros soltamos la ofensa, cuando no nos encasillamos en recordar lo que nos hicieron, dejamos que Dios obre. E incluso si Dios no hiciera que esa persona pagara a lo mejor una consecuencia visible, ya no nos importa porque nosotros ya soltamos, estamos libres de esa carga. Es importante que aprendamos también a perdonar cada día. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni demos lugar al diablo. Cuando tú pasas un día, una noche sin haber perdonado a quien te hizo daño, permites que el diablo te ate a través de esa herida y empieza a controlar tus sentimientos. Dejas que el diablo obre sobre la herida. Entonces hay que perdonar cada día. Cada día hay que practicar el perdón, porque también nosotros somos perdonados cada día. La segunda clave para aprender a perdonar es pedir perdón. Es reconocer que nosotros también fallamos, que nosotros también herimos a otras personas. A veces hacemos cosas sin pensarlo o sin querer y herimos a las personas que nos rodean, herimos a nuestros amigos, herimos a nuestra pareja, herimos a nuestros hermanos. Es necesario nosotros también tener la humildad de reconocer que fallamos, que caemos y que necesitamos el perdón de las personas con quienes vivimos y también el perdón de Dios. En Mateo 5, 23, 24 dice la Biblia: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Es importante pedir perdón. Perdonar, soltar la ofensa, nos libera de la amargura, y pedir perdón nos libera de la culpa, que es otro gran problema en nuestros corazones. Cuando estamos pasando por un tiempo de aflicción, es necesario que aprendamos a pedir perdón y a perdonar para no estar ni amargados ni sentirnos culpables, que solo son cargas que aumentan la aflicción en nosotros. A lo mejor la persona a quien le hiciste un daño y le pides perdón decide no perdonarte, pero eso ya es un tema de ella, de él. Tú ya estás libre de esa carga, tú ya lo soltaste, tú ya lo dejaste ir, y esa persona, si decide amargarse o si decide en algún momento sí perdonar, ya está en su cancha el balón. Tú ya no tienes ninguna responsabilidad ni ante él ni ante Dios, porque tú ya reconociste con humildad que fallaste y pediste una disculpa. Y la tercera clave es: siéntete perdonado. Perdona las ofensas, aprende a pedir perdón, pero también siéntete perdonado. Es decir, cuando tú llegas con Dios y le pides perdón, o cuando llegas con una persona y ya te perdonó, es importante que tú aprendas a liberarte de esa carga de culpa, a sentirte que ya has sido perdonado. En Mateo 18 la Biblia nos narra la parábola del siervo despiadado. A grandes rasgos es un siervo que le debía mucho dinero a un rey. El rey toma la decisión de perdonarle la deuda, y en cuanto el siervo sale de la presencia del rey, se encuentra con un compañero que a él le debía una cantidad mínima comparada con lo que él le debía al rey. Este siervo, a quien se le había perdonado, decide no perdonar a su compañero y lo encarcela. Cuando el rey se entera, se molesta tanto con el siervo despiadado que le dice que le tiene que pagar lo que le debe y además lo mete al calabozo. Hay que preguntarnos qué pasó por la cabeza del siervo para no perdonar a su compañero. Acababa de ser perdonado de una deuda millonaria y él no pudo perdonar unos centavos. Entonces,
lo que sucede aquí con este siervo despiadado es que él no se sintió perdonado. Él creía que todavía le debía al rey. A pesar de que ya le habían dicho que no había ninguna deuda, él sentía que debía. Por eso, en cuanto su compañero se le presenta, él necesitaba colectar dinero para poder pagarle al rey lo que le debía, porque no sentía que ya había sido perdonado, ya había sido perdonado. Entonces es importante que nosotros nos sintamos perdonados. Cuando pedimos perdón es importante saber que ya Dios nos perdonó y que estamos libres de esa carga. La Biblia dice en Mateo 18, 21 y 22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Para Jesús era muy importante el perdón. El número 7 aquí no representa una cantidad exacta, no es decir, ya perdoné 77 veces, ya no voy a perdonar más, sino representa en la Biblia la perfección. Es decir, tienes que perdonar hasta que la herida haya sanado, las veces que sean necesarias, así sean 77 veces, o en otras versiones dice 70 veces 7. Es decir, te acuerdas de la herida y perdonas. Y después te vuelves a acordar, está la herida, perdonas. Recuerdas lo que te hicieron y perdonas, y perdonas, y perdonas, y sueltas, hasta que llega un momento en el que ya la herida no duele, ya no lastima. En ese momento has perdonado por completo. Es un proceso que a veces es largo, a veces es corto, pero es importante poner en práctica siempre el perdón. El quinto paso para refugiarnos en Dios es confiar. En la Biblia encontramos muchos versos que nos invitan a poner nuestra confianza en Dios. Como seres humanos nos cuesta trabajo esta parte porque nos gusta estar en control. Nos gusta sentir que tenemos la situación bajo nuestro dominio, que sabemos o que decidimos por nosotros hacia dónde ir la ruta. Nos gusta llevar el volante de nuestro vehículo. Sin embargo, para podernos refugiar plenamente en Dios, tenemos que aprender a confiar y a soltar la situación, a entender que Él tiene el control, que Él es quien lleva el barco, que Él es quien lleva el timón, que Él es quien dirige nuestras vidas, que no hay nada que pase en nuestras vidas que salga de su perfecto control. La Biblia dice en Isaías 43:2, Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Esta es la confianza que nosotros tenemos en Dios. La Biblia no dice que no vamos a pasar por el fuego, no dice que no vamos a atravesar los ríos, no dice que no vamos a pasar por las aguas. Lo que sí nos asegura es que Dios estará con nosotros. Él es quien tiene el control. Cuando tú estás pasando por el fuego, cuando estás en medio de la aflicción, cuando las cosas no parecen salir, cuando estás afligido, oprimido, Dios está contigo. Dios tiene el control, Dios sabe lo que está pasando. En Juan 16:33, Jesús nos dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Dios tiene el control, Él ya venció el mundo, Él ya venció esa situación que tú estás pasando. Simplemente tienes que aprender a confiar en Él. Y por último, el sexto paso es agradecer. Es importante ser agradecido con Dios en todo tiempo y sin importar el desenlace de tu aflicción. Sin importar cómo acabe el problema en el que estás metido, tienes que aprender a ser agradecido en todo tiempo. El domingo anterior, como parte de la conferencia, se nos enseñaba que hay que ser agradecidos en todo tiempo, que esa es la voluntad de Dios, ser agradecido en todo tiempo, que no es lo mismo que por todo. No le doy gracias a Dios por mi enfermedad, sin embargo, en medio de mi enfermedad puedo darle gracias a Dios porque tengo a alguien que me cuide, o porque a lo mejor tengo una provisión para las medicinas, o porque hay muchas otras cosas buenas por las cuales ser agradecidos, aún en medio de la aflicción. Esa es la enseñanza bíblica en ese verso. Hay ocasiones en las que Dios nos va a liberar por completo de la aflicción, o va a impedir que pasemos por el fuego, pero no siempre es así. Va a haber ocasiones en que vamos a tener que atravesar el desierto. Va a haber ocasiones en las que la enfermedad no va a sanar.
en que vamos a perder un ser querido, en que los resultados no van a ser favorables, en que si estamos orando por algún carro o una casa o una deuda, a lo mejor no se resuelve, a lo mejor nada cambia, a lo mejor no pasa nada en el plano terrenal, pero en el plano espiritual es muy diferente, porque si nosotros sabemos, aún a pesar de ese resultado, ser agradecidos, encontraremos y tendremos la paz. En Filipenses 4, 6 al 7, el apóstol Pablo nos indica: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es importante notar en el verso 7 que hay una Y. Ahí hay una I. Es una condicionante que quiere decir que la paz de Dios solo llegará cuando somos agradecidos. Denle gracias y la paz de Dios llegará, que sobrepasa todo entendimiento. Es hermoso cuando estás pasando por un momento de aflicción y logras sentirte tranquilo. Ahí está el problema, ahí está la tormenta, está lloviendo afuera, pero tú estás refugiado, tú estás tranquilo, tú estás sobre la roca, que es nuestro Dios. Cuando en medio de la aflicción tienes la capacidad de voltear al cielo y agradecer a Dios, entonces encontrarás la paz que te brinda vivir bajo su refugio. Es mi deseo en este día, hermanos y hermanas, que podamos aprender a refugiarnos en Dios a través y en medio de las dificultades y de las aflicciones. Aferrarnos a su palabra, a seguir estos pasos, reconocer, decidir, hablar, perdonar, confiar y agradecer. Son 6 pasos que nos van a ayudar a estar verdaderamente bajo el refugio de Dios, bajo su protección. Y no importa lo que venga, no importa el fuego, las aguas, las tormentas, si nosotros estamos afianzados a la roca, vamos a estar seguros. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de los tiempos de aflicción, aún en medio de la pandemia, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, hay razones para estar agradecidos. Y porque podemos vivir bajo tu refugio, bajo tu resguardo, bajo tu cuidado. Gracias porque nos has dado el camino en tu palabra para encontrarte, para buscar refugio en ti, para apoyarnos en ti, que eres la roca de nuestra salvación, eres quien sostiene nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por este año que está por comenzar. No sabemos los retos que vengan, no sabemos los problemas o las aflicciones que estén por venir, pero estamos seguros que en ti hallaremos la paz. Gracias te doy por la vida de cada una de las personas que están viendo esta transmisión y te pido, Señor, que si están pasando por algún problema, por alguna dificultad, tú los ayudes, Padre, que tu paz llegue sobre ellos, que ellos puedan aprender a darte gracias y que tu paz se pose sobre ellos y les bendiga. Te agradecemos, Señor, por todo esto y te bendecimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. No olvide suscribirse al canal, darle like, activar la campanita de notificaciones para que le aparezca cuando estemos subiendo contenido y que Dios les bendiga.